Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 13 de octubre del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y amaneció con una ligerita llovizna. Anduvo una vaguada el fin de semana por esta zona. Para el Cibao, estuve para el Cibao y no hubo lluvia en la zona que yo estuve, el Cibao Central. Pero aquí en el distrito ayer me cuentan que estuvo desde por temprano de la mañana con torrenciales aguaceros. Ya en la tarde cuando llegué no había nada de eso. Pues tenemos para hoy que, bien, hay... Las informaciones más trascendentales definitivamente son las que tienen que ver con el acuerdo de paz entre los israelíes y los palestinos. En Gaza está el presidente Donald Trump, tuvo ahorita una presentación ante la Asamblea, el Parlamento, el Knesset se llama, creo que es así, Knesset en hebreo, el Parlamento israelí. Netanyahu también se fue en elogios a su panal, aunque en la primera gestión de Donald Trump tuvieron unas discrepancias, pero Netanyahu lo valora como el presidente norteamericano más amigo y más bueno de todo de los israelíes. Definitivamente que Trump ha sido un apoyo, lo acompañó en el ataque a Irán, le dio todo el armamento que requería en esta segunda etapa, aunque Biden le dio, después del ataque del 7 de octubre, le dio todo el armamento que Israel pidió. De hecho, cuando habían los 105.000 millones aquellos aprobados en el Congreso, que estaban aprobados en la Cámara de Representantes, que los bloqueó Trump, habían 15 millones para, creo que Corea del Sur o Taiwán, no preciso cuál de los dos. Y habían 61 mil millones para Ucrania, que Trump los detuvo. Recuerden, si duró como 6 meses, de octubre hasta abril, los pararon. Pero la porción de los israelíes, ahí se pusieron de acuerdo y le transfirieron, eran como 30.000 millones de dólares. Y fue entonces, para que ustedes vean. Entonces, definitivamente que ha sido un éxito diplomático el plan del presidente Trump. Es indiscutible, esa guerra no tenía, bueno, definitivamente a los terroristas de Hamas no les quedaba de otra. Totalmente descabezados, totalmente defenestrados, destruidos, sus cabezas, asesinados todos, prácticamente como topos huyendo en los 2 túneles que le quedaban por ahí, porque los han ido destruyendo, los han ido obliterando totalmente, borrándolos del mapa. De hecho, Gaza, si uno ve, ustedes los han visto en las noticias, en los noticieros, fue destruido prácticamente total. Ahí la gente llega y los edificios no tienen ya ni pared, no le queda nada, es escombro por todos lados. Pero le continuaban lloviendo las bombas. Bombas van y bombas vienen, porque habían... Entonces, no tenían realmente de otra. Su apoyo, que se lo suplía a Irán le dieron en la mamacita. Israel fue y le destruyó todos los sistemas de radares antiaéreos y donde quiso le dio. Le destruyó la fábrica de misiles, de drones Shahed. Y después fueron los norteamericanos y bombardearon aquellos 3 sitios donde estaban en el enriquecimiento del uranio. O sea, Israel ha quedado prácticamente, Irán ha quedado prácticamente colgando de un hilo. Y su aliado
Rusia, que se benefició de los drones, no pudo hacer absolutamente nada. No pudo hacer absolutamente nada. Y aquel ataque alevoso de Hamas el 7 de octubre, que yo decía, bueno, si Rusia es aliado de Irán, e Irán es el que patrocina a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis y a todos esos grupos terroristas, y los financia y los arma, Rusia está detrás de lo que pasó el 7 de octubre, porque era una manera de desviar la atención con lo que estaba pasando allí en Ucrania, donde le ha salido mal todas las estrategias de que en 3 días ocupaban, de que en una semana tenían Kiev. Y empezó el desastre ahí cuando querían el aeropuerto de Ozomel ahí, que iban a poner una cabeza de playa ahí para ellos meter por ahí cantidad de aviones, armamentos y personal, y ocupar a Kiev, que estaba como a pocos kilómetros, pero se le frustró desde ese momento el plan. Entonces todo eso viene arrastrándose ya 2 años de guerra, y los israelíes definitivamente acabaron con Hezbollah, que siempre las opiniones de los especialistas era de que Israel no va a poder en el Líbano con Hezbollah, porque Hezbollah tenía 150.000 misiles o cientos de miles de misiles suplidos por los iraníes, y ese era el grupo político más fuerte. Y ustedes se recuerdan la primera acción que empezó el descabezamiento de Hezbollah. ¿Ustedes no se recuerdan? Fue con los Vipers. Los Vipers que se usaban antes, que el aparatico o eso, que te dan una llamada, tú te da un mensaje y tú lo mira a ver qué es lo que te mandan. Pues esos Vipers, esa fue la primera, y ahí sacaron como 3.000 de circulación, de los efectivos, de los oficiales, de los jefes de Hezbollah, que interceptaron la compra de esos dispositivos y de los walkie-talkie. Eso fue en el segundo día. Y cuando a esos dispositivos le pusieron, sería C4, explosivos plásticos, una cantidad que pudiera caber ahí, que pudiera operar, y le diseñaron un mecanismo. Entonces, en el momento que ellos decidieron, entonces mandaron la señal, el mensaje a todos ellos, cuando lo cogían le explotaban encima. ¿Les recuerdan? Eso fue algo solo superado o igualado, para decir de alguna manera, con lo que le hizo Ucrania en la operación Spiderweb, la red de araña, cuando metió los furgones con tapa superpuesta, lleno de drones, y los diseminó por toda Rusia y atacó. ¿Cuántos fueron? Bueno, le destruyó casi 40 aviones estratégicos en lugares tan distantes como a 2.000 y 3.000 kilómetros, en bases aéreas de los rusos en diversos sitios, en todo el país, solamente comparado con eso. Entonces ahí empezó la debacle, y luego Israel entonces atacó a Hezbollah de manera directa, y obviamente protegido por el Iron Dome, por los Arrow y todo el esquema de protección. Pero el apoyo que le dio Norteamérica, cuando Irán le mandaba 300 misiles y drones, que toda la fuerza norteamericana, inglesa, etcétera, interceptaban en el camino los drones y los misiles que iban, lo que podían. Le hicieron algún daño a Israel, pero definitivamente al no tener jamás ya ese soporte y solamente estar recibiendo del cielo bombas y no hay manera de detener eso, no le quedó otra que negociar. Y el plan que propone Trump no resuelve aquel tema de donde ya están todos los países hablando de los dos estados, Palestina e Israel, como debiera ser, como está desde el 47 aprobado por Naciones Unidas, pero al menos esos 20 puntos, en lugar de estar cayéndole bombas a los palestinos que quedan ahí, los que no se habrán ido para otros lugares, pues ahora ya empiezan a entrar los camiones de ayuda, de asistencia
alimentaria y todo de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, que para ellos es otra cosa, es una luna, una media luna, pero es lo mismo. Entonces se acaba de anotar realmente un éxito diplomático, no se puede ser mezquino el presidente Trump, a pesar de que lo que él ha querido es ciertamente eso, porque ninguno de los que ha obtenido un premio Nobel lo ha obtenido porque anda buscándolo, no. En este caso Trump sí anda buscándolo, desde el caso de Ucrania, desde todas, yo he detenido ocho guerras, dice él, y todo ese tipo de cosas, pero en la práctica aquí tenemos un acuerdo de paz. Aquí tenemos los países árabes, Naciones Unidas, todo de Europa, prácticamente al unísono, todo el mundo apoyando esta situación, porque realmente lo que estaba ocurriendo ahí era un genocidio. Un genocidio por todas las de la ley. Y obviamente se paran las cañoneras, vamos a esperar, en algún momento esto deberá dar un reposo, porque jamás no tiene, si se atreviera de nuevo a atacar o algo, pues tendría que esperar que su patrocinador, que es Irán, que está totalmente diezmado, que está en problemas serios, pues vuelva por sus treces a financiar. Y eso tomará tiempo, será si acaso, ¿verdad? Ojalá y eso camine por temas diplomáticos, soluciones pacíficas, diplomáticas, y que por lo menos esa situación traiga paz al Medio Oriente, que ha sido una caldera encendida, prendida en candela todo el tiempo. Todo el tiempo. Definitivamente, Trump decía ayer, o hoy estaba ahorita dando su conferencia, su discurso en el Parlamento. Dijo Trump, y uno puede ciertamente colegir con él. Trump anuncia que la guerra terminó en Gaza. Estaba en el Parlamento, reconocido y todas esas cosas, su discurso, y entonces va a la cumbre en Egipto donde se va a firmar el acuerdo. Va a estar gente de Naciones Unidas, 20 y pico de líderes mundiales o más. Entonces, el acuerdo básicamente actualmente ya era la devolución de 20 rehenes que estaban vivos y como 20 cadáveres adicionales. Devolución a Israel. Y Israel, por su lado, la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos. Hay algunos que se negó Israel, como Hamás también se negó, al punto que habla del desarme. Los que entreguen las armas pueden tener un salvoconducto para irse donde quieran, van a tener una amnistía, etcétera, etcétera. Pero Hamás no dice que no. Ahí no se dice Benjamín Netanyahu que su país logró enormes victorias, pero que la lucha no ha terminado. Donde quiera que combatimos obtuvimos victoria. Así fue en el Líbano, en Hamás, en Gaza, en Irán, indiscutiblemente. Pero todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos, mira lo que yo decía, algunos de nuestros enemigos están tratando de recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo, porque podía ser muy ingenuo pensar que una lucha histórica, un odio tan acendrado como el que existe entre ahí, se vaya a borrar tan sencillamente. Apostemos porque sea así, porque la situación es muy diferente a lo que estaba anteriormente. El acuerdo de Abraham, el Abraham Accord, va pavimentando. Ustedes saben que, por eso yo hablaba de Rusia, Irán, Hamás, Hezbollah y lo que ocurrió el 7 de octubre, porque es que para esa fecha, para ese tiempo, ese periodo básicamente, se estaba hablando de la posibilidad de una firma, de un acuerdo como el que existía entre Israel y Egipto y Jordania con Arabia Saudita. Y esta agresión de Hamás obstaculizó todo eso. Y por eso yo digo, pues si Rusia es aliada de Irán,
Irán es que patrocina a los Hamas, a los Houthis, a los Hezbollah. Nada de lo que esa gente hacía o dejaba de hacer era desconocido por las fuerzas esa revolucionaria, de la Guardia Revolucionaria de Irán. No, ellos les financiaban, los patrocinaban, los armaban y obviamente los controlaban. Israel le dio en su país, le dio en Irán, le mató los cabecillas, le dio a Irán y le dio a ellos, a Hezbollah, destruyó a Hezbollah hasta que gobernaba prácticamente el Líbano, y ya en el Líbano hay un gobierno diferente, civil. De otros descabezaron totalmente Hezbollah y ha tenido otra manera de llevarse la vida ahí. Entonces, indiscutiblemente, esa es la noticia del día. Ha tenido repercusiones en los mercados. Ahorita veremos cómo ha impactado en el mercado petrolero, cómo bajó, cayeron la bolsa el viernes, pero por otras cosas más tenían que ver con unas declaraciones de Trump relativas a China. Pero ahorita vamos a entrar en esa parte económica y ya de política económica. Pero, entonces, volviendo al tema de nuestro Lara aquí, el nativo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ustedes saben que el Código Procesal Penal se aprobó alrededor de las 3 de la mañana, se dejaron unos temas ahí fuera y ahí se colaron unas cosas que ha habido, que se iban a discutir, que se van porque hay unas particularidades ahí que son violatorias a la Constitución. Pues bien, según opinan muchos juristas, organizaciones y juristas acaban de someter al Tribunal Constitucional un recurso, interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad. La Asociación Internacional del Derecho Penal, el Grupo Dominicano, la Asociación de Abogados de la Provincia de España. Bueno, están señalando 50 artículos del nuevo Código Procesal Penal que violan los principios fundamentales de la Constitución y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Ahí tendrá el Tribunal Constitucional una buena entretención. Porque hay unos temas ahí que tienen que ver con la intención de coartar la opinión. Está habiendo muchos intereses de eso. Ustedes se acuerdan la ley del DNI, que la sancocharon igual que esto hasta las 3 de la mañana y metieron un paquete de cosas ahí y el Tribunal Constitucional te las ha tirado por el suelo. A Dios las gracias, gracias a Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Donde decía que hasta las trabajadoras de las casas de uno tenían que darte información y uno si le pedían y si no lo daba te metían preso. Todas esas cosas se han ido tratando de poner. Y es que, por ejemplo, ustedes vieron que los gobiernos, yo les digo, tú puedes ser torpe, necio, testarudo, pero también puedes ser sabio, inteligente. Inteligente. ¿Por qué se llama el cuarto poder? O sea, uno desde muchachito, la prensa, el cuarto poder, oía eso, ¿verdad? Y la radio en aquella época, Radio 1000, radio que yo cuánto, y todas las noticias y las críticas. Si los gobiernos son inteligentes y sabios, esas críticas las usan como un insumo. Miren lo que pasó con lo de Senasa. Hubo el programa de Yulisa Céspedes, hubo el programa de Nuria Piera, el lunes, esos son como sábado y domingo, algo así. Bueno, el hecho es que el presidente ese lunes, se refiere por segunda vez al tema, porque la primera vez, recuérdense, fue la Fuerza del Pueblo, que es una denuncia de que había un déficit en Senasa, que eso estaba quebrado. Respondió Seara Hatton diciendo que no, que ese era el espina dorsal del sistema de salud, que eso no se podía quebrar, que eso era del Estado, que el Estado no quiebra. No, sí quiebra, si no le da los cuartos, quiebra, como quebrado muchas instituciones. Bueno, pero el presidente entonces se refirió después a ese tema, eso sería como en julio, y dijo que no estaba quebrado, que lo que sí faltaba era dinero que se le había retrasado. O sea, en realidad sí estaba quiebra, porque si no le da los cuartos, metieron un paquete de gente ahí y los gastos y todo, pero después vienen los dos programas donde denuncian ya otra vertiente
Y el presidente dice, no, y no fue por los 2 programas, porque nosotros habíamos ordenado una investigación en noviembre. Dice el presidente en una semanal, o sea que si no es por esos 2 programas, él no se vuelve a referir el tema que él había politizado en julio, diciendo que era que la oposición quería que quitaran los 2.4 millones que se habían incorporado, que le bajaran la cobertura y ese tipo de cosas, que no era lo que había dicho la oposición, sino de que no tenía dinero y estaba al grito la Asociación Médica Dominicana, la ANDECLI de la clínica, todo el mundo, porque no le están pagando. El mismo Cizarril luego sale a relucir que le había mandado y le había puesto una multa por los retrasos en los pagos, cuando no debía haber ningún retraso porque ahí debía sobrar dinero. Eso está diseñado para que haya dinero de más, y más con lo que te hacían con los medicamentos, y que te meten que tiene otro componente, y yo aquí mismo llegué a decirlo, pero era porque había otras cosas, ya lo otro que explotó. Entonces, ¿qué quiero significar con eso? Que con esas denuncias se provocó el cambio. El presidente cambió al de Senasa y tuvo que hablar de que mandó, a los 2 días mandó de que el informe ahí a la Procuraduría para que por lo menos apaciguar las aguas, apaciguar el tema, bajarle presión, pero ve, aportan esos programas, esas críticas. Ahí veo un lío que hay con Ejegid, unas licitaciones, un gobierno torpe, obcecado, terco, lo que va a decir, no, eso es politiquería, eso es cosas que... Vaya y busque a ver qué es lo que está diciendo. ¿Cuáles son las críticas? Corríjala, compra y contrataciones, mire a ver dónde se le pasó algo. Si se le pasó y si está bien, pues responda como es. No, eso es así, está bien, perfecto. De la cara. O INAVIE. Eso era un escándalo atrás de otro, 2 y 3 y 4, y los mismos suplidores, y que metían gente que no tenía ni los equipos. Todo eso lo comentábamos aquí. Compra y contrataciones le suspendía, no pasa nada, y el presidente lo quita hasta después, ahí agosto, lo dejó ahí hasta que le dio la gana a un señor tal Castro ahí que había. Hoy con Fulcar, compra y contrataciones le paraba los contratos, y él no, porque él era el jefe de campaña, el verdugo. Entonces, todas esas cosas, usted puede ser como usted elija. Usted puede usar estas críticas constructivas, estos señalamientos que se hacen de los programas. Usted lo puede, el que es necio va a ser necio siempre. Usted lo toma positivamente y valora lo que se haga ahí. Pero intentar coartar, y esas cortapisas, al final no ayudan. Porque si las cosas se están haciendo mal, y nadie las denuncia, y nadie las señala, usted no se entera. Quiero decir el presidente, el ejecutivo, porque los presidentes, aunque son todopoderosos, están rodeados por un grupo que le informa y le suple, y dependiendo de la idoneidad de esos que le informan, que le suplen, además nadie es loco, y si eso viene desde arriba, toda esa intención de cercenar la opinión, entonces la gente interpreta y no le van a decir nada. Y entonces usted va a vivir en una burbuja creyendo que todo está bien y no va a estar bien informado. Bien informado. Entonces, cuando uno ve declarar inconstitucionales estos artículos, uno se pregunta, cuando uno ve eso de que ahora mismo de Ejegid, unas denuncias que hay, INEFI, esos unos juegos que hay, unos contratos, ¿por qué tiene que ser así si hay una ley que hay que cumplir? Entonces usted, si es sabio, entonces dice, no, pero mira, vamos a revisar esto, corríjalo. Usted lo corrige y los primeros que va a tener que aplaudirlo son los que hicieron la crítica, porque nobleza obliga. Entonces usted puede estar en ambos lados de la cancha y usar el sentido común. El sentido común. Mire, por eso, cuando también usted dice las cosas y luego le responden, el presidente Abinader el lunes pasado, no fue, en la semanal, habló de la deuda, que pagaba el 80% de deudas pasadas, lo cual no era cierto, era 46%, pero eso es normal, se paga, y decía entonces
Le respondieron de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, de la Secretaría de Energía, con números, con datos. Le respondieron del PLD a Juan Ariel, con números y con datos. Se le hizo hasta artículos y todo. O sea, no era como se estaba diciendo. Entonces, hoy la prensa trae una respuesta también de Danilo Medina que básicamente recoge algo de lo que decía Juan Ariel, del que fue ministro de Economía, que es del PLD. Dice Danilo, que el endeudamiento se disparó por el mal gasto del gobierno, porque también hay un refrán que dice, el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Abinader le metió el torpedo y dijo, y lo que están hablando en la mañana, porque al presidente Fernández le sacó su comida aparte, le dijo, no, él lo pasó de 28%, básicamente, 28% a 30%, como lo subió la relación deuda-producto en 2%. Pero Danilo lo pasó del 28%, fue que dijo, 28 al 40 y tanto, 19%. O sea, y ahí dijo. Y eso que hablaron esta mañana, él se refería el lunes pasado a una denuncia que hizo el PLD. Entonces Danilo dice que el actual gobierno ha incrementado la deuda debido al mal gasto y la mala administración. Y dice esto, no sé quién le escribió esa nota o si él ignora cómo se calcula el crecimiento de la deuda en el país. Dice, eso es economía simple. Resulta que los dos son economistas. Creo que Danilo estudió también economía y Abinader también. Dice que si hubiera sido así, que se pagaba el 80%, como le demostró Juan Ariel, y es lo lógico, no hubiera crecido el endeudamiento neto, porque de los 38 mil millones que había tomado prestado, habían 17 mil que era obviamente para pagar vencimientos. Yo le leí el viernes aquí el trabajo de Ellen Pérez Duchi sobre presupuesto y de Rolando Reyes sobre las amortizaciones y los pagos que se estaban haciendo. Pero pongo esto porque es un expresidente que está respondiendo a una acusación que se le hizo a su gestión. Y definitivamente Danilo cogió muchísima deuda, de 19 mil millones que se la dejó Leonel, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, la subió a 45 mil y vino la pandemia, metió en 55 mil. Todas esas le corresponden a él. Y no es verdad que había problemas a nivel internacional, porque el petróleo anduvo por debajo de los $50 el barril. Pero nada, ese no es el tema. Dice que no hubiera crecido la deuda, ya que el endeudamiento neto se calcula restando los pagos de capital vencido y los nuevos desembolsos. Que ha crecido la deuda en 4 años y medio en más de 24 mil millones. Eso le dice Danilo al presidente, que es una muchachada, que son una muchachada los intentos de justificar el endeudamiento. Dice Danilo, el problema aquí es que se ha endeudado porque ha manejado mal la economía, porque ha gastado demasiado. Este gobierno está utilizando nuevos préstamos para cubrir gastos corrientes. Y tiene razón el presidente Medina, porque el déficit se financia con esos recursos de endeudamiento que se han venido tomando, porque el gobierno está gastando más de lo que recauda, pero no está ni siquiera cubriendo con lo que recauda los gastos corrientes de su administración, los gastos normales. Ustedes vieron el viernes o el jueves, veíamos nómina, es el pago más grande, consumía el 23% de los gastos del presupuesto, subsidio 20%, el sector eléctrico 5% de los gastos, no en relación del producto, sino del 100%, cómo se distribuía todo eso. Nómina se llevaba el 23%, que es lo que él dice aquí. Gracias. Pero esa es una oposición del expresidente Medina a esa acusación que le hacía al presidente y ese endilgamiento que le hacía el presidente Abinader entonces. Y están ahí los datos. Y eso es verdaderamente, como él dice ahí, ¿quién fue que le escribiría eso? Pero como eso es un asunto entre políticos, políticos dicen, políticos se responden. Yo le leí el trabajo de Ellen Pérez Duchi el viernes, el de Rolando Reyes, que es hasta funcionario, asesor del Ministerio de Educación, pero además un economista de fuste, explicaba esto. Esto está muy claro, pero, y yo también hacía mi exposición y en todo eso cuando salió el tema, y recordaba un artículo que yo escribí, Deuda y Financiamiento del Desarrollo,
Y obviamente todo gobierno paga las pasadas, porque de eso se trata. Y tú, obviamente cuando se vence la tuya, tú la reenganchas. Y si se venció la del otro, por el periodo de maduración que tienes, y si es de 30 años y te tocó que venció ahora, 2.000 millones de dólares, tú no buscas de la caja 2.000 millones de dólares para pagarle a esos tenedores de bono. Tú emites 3.000 millones y vuelve y emites otro bono por 30 años o por 10 o por 5, pagas esos 3.000, pagas entre comillas, porque tú no lo vas a pagar, tú lo vas a emitir a una tasa nueva de interés, dependiendo cómo que esté tu valoración de mercado, y esos mismos inversionistas lo único que van a coger esos nuevos bonos y van a coger 1.000 millones más porque tú emitiste 3.000 y debías 2.000. Tú le das esos 2.000 y eso es lo que se llama un reenganche. Lo mismo que hace la gente cuando sale a buscar apretado, un rollover, ¿verdad? Entonces eso es normal. Y obviamente si hubieras estado pagando el 80, yo calculé, ¿no? Pero si de 17, de 38.000 que cogiste, 17 fueron para amortizaciones, pues 18.000 fueron para aumentaron el valor neto de la deuda. Entonces eso estaba claro. Pero como les decía, las opiniones de Juan Ariel, que es economista, aunque lo puedan mezclar con la política, la de Daniel Toribio, pero eran técnicas y eran informaciones y números. Pero aquí hay un trabajo de hoy en el Caribe de una persona que tiene un peso específico en economía reconocida por todo el mundo, que es Andy Dauwager. Él titula su artículo de hoy, Los 10 mandamientos para el endeudamiento público. No me recuerda mi artículo que decía deuda y financiamiento del desarrollo, que yo decía, la deuda como es para inversión de desarrollo en proyectos, pero no me voy a adelantar, sino que les voy a leer, es un artículo de una página completa, pero los 10 mandamientos y más o menos le voy a hacer los señalamientos puntuales de cada uno de ellos. Dice, primero, él lo pone muy como los 10 mandamientos, endeudarás al Estado solo para financiar proyectos de inversión en infraestructura con tasa interna de retorno superior a la tasa de interés del financiamiento. Yo les he mencionado eso aquí. O sea que un proyecto, si yo cojo financiamiento de 10 a 10% y construyo un túnel, ese túnel tiene su estudio de factibilidad, me garantiza una tasa de interés, de tasa interna de retorno de 20%. Entonces, obviamente, yo me puedo financiar a 10, a 30 años y ese túnel se va a repagar porque su tasa de interés de 20% y tasa interna de retorno. Y el valor presente neto de esa obra, o sea, eso deja beneficio. Eso es lo que quiere significar eso. O sea, si tú coges a 10, tú no puedes invertir en un proyecto que lo que te va a dar de tasa interna de retorno es 2 o 3. No. Que sea de 10 para arriba. Eso es fundamental y eso se hizo y se puso en la ley de bonos, que fue cuando Hipólito, la que se emitió, la primera que Andy manejó. Segundo, el segundo mandamiento, como él lo pone, no endeudarás al Estado en moneda extranjera para financiar los costos en moneda local de tus proyectos de inversión, porque eso tiene un riesgo cambiario. Si hay una devaluación, entonces se encarece porque es dólares. Si tú te vas a financiar en dólares, para hacer gastos en peso aquí interno, no. Tiene que ser de cosas que tú vas, por ejemplo, en una maquinaria que se compra en el exterior, pero hay cosas, las locales tú las haces con recursos. Los bancos multilaterales, cuando te hacen un préstamo, te ponen una contrapartida, así se llama. Son 100 millones, hay 10 millones que lo pones tú. Ellos te financian 90 y los 10 los pagas tú, eso tú vas a personal, cosas locales. Bueno, básicamente eso, no endeudarás al Estado en moneda extranjera para financiar los costos en moneda local de sus proyectos de inversión. Los costos locales tú los pagas tú con tu cuarto en pesos por el riesgo cambiario. Luego si se devalúa la moneda, entonces tú vas a deber, si debía 10, se te mete en 100, por ejemplo. Tercer mandamiento, no endeudarás al Estado para pagar gastos corrientes. Lo mismo que decía Danilo, lo mismo que se ha presentado todos estos días. Ya el gobierno tiene que aumentar sus ingresos o reducir sus gastos corrientes porque ha penalizado el gasto de capital. Cuarto, no endeudarás al Estado para pagar subsidios, publicidad, influencers, pensiones, botellas, bonos estacionales,
ni compras de vehículos para funcionarios y empleados públicos, que es lo mismo que usar el financiamiento externo para gastos corrientes. Es lo mismo, pero él lo hace un desglose ahí. 5. Protegerás a las futuras generaciones no dejándole una deuda pública excesiva que tendrían que pagar como impuesto. Yo les he dicho que tú no te comes una manzana metiéndotela entera en la boca, tú es por pedacito porque se te cierra la mandíbula, no puedes ni morderla. Entonces, obviamente, hay sobreendeudamiento. ¿Qué veíamos en el artículo de Rolando Reyes? Un sobreendeudamiento que el gobierno tomó para pagar por encima del déficit y por encima de las amortizaciones. Si tú necesitabas 5,000, ¿por qué emitiste, vamos a decir, 8,000 millones en bonos? Para tener 3,000 depositados en el Banco Central, en el Banco de Reserva, pagando intereses. No, eso es lo mismo que él está diciendo aquí. Sobre el sobreendeudamiento. No ponerle, porque al final del día las futuras generaciones que lo pagan. Pero no es el gobierno que viene, que lo paga. Pues los gobiernos recaudan los impuestos de nosotros, los que es contribuyentes. Que el gobierno mío está pagando y usted, esos cuartos son suyos. Pues esos cuartos no son suyos, esos cuartos los estamos pagando nosotros, los contribuyentes. Eso es lo que pasa. 5. Ahora viene el 6. Sexto mandamiento. Honrarás siempre tus compromisos con los creadores externos e internos. Eso es importantísimo. Porque si tú no pagas, si la tasa de interés a que te prestaron era 5 y tú eres mala paga y tú tienes mal rating de retraso y eso, entonces yo para prestarte mi dinero a ti, yo te lo voy a prestar no a 5% de interés, sino a 8 o a 10. Y eso es fundamental. Séptimo, no incurrirás en endeudamientos impuros con el objetivo de inflar artificialmente las reservas del Banco Central y o mantener un tipo de cambio mentiroso. Lo mismo que yo le acabo de decir, tú no puedes emitir un bono de 7,000 millones de dólares cuando tu déficit es de 3,000, y tus amortizaciones, lo que tienes que pagar en ese momento son de 2,000. O sea, 3 y 2 son 5 y tú emitiste por 7 u 8. Esos 3,000, esos 2,000 millones de dólares para tú depositarlo en el Banco de Reserva y después el Banco de Reserva que lo deposite en el Banco Central para mantener artificialmente la tasa de cambio y un dinero ahí ocioso pagando intereses que al final se paga con los impuestos de nosotros. Eso es lo que él está diciendo. Lo mismo que yo expresaba ahorita en el otro comentario. 8. Octavo mandamiento. No endeudarás el Estado para realizar operaciones de inversión financiera que implique un carry negativo. Situación que se produce, ya un poco más financiero, situación que se produce cuando el costo que se paga sobre la deuda contraída es mayor que la rentabilidad que genera la inversión. Lo mismo que él dijo al principio, sobre que la tasa interna de retorno sea mayor que la tasa de financiamiento, que el costo del dinero. Lo que resulta en una pérdida financiera neta para el Estado, claro, eso es otra manera de él presentarlo. Pero es lo mismo, si tú vas a hacer un proyecto, la tasa interna de retorno de ese proyecto tiene que ser superior a la tasa del costo del dinero de financiamiento. 9, no darás falso testimonio ni mentirás plasmando en los proyectos de préstamo para aprobación del Congreso que los recursos serían para financiar proyectos de inversión a sabiendas de que serán utilizados para fines presupuestarios, es decir, para pagar gastos improductivos generadoras del déficit fiscal. Todo eso que le está diciendo son críticas sin decir que te estoy criticando. 10, no endeudarás al Estado a través de otras entidades que no sean el Ministerio de Hacienda o Economía, llámense Banco Central, alcaldía, municipio, vehículos generalmente opacos como fideicomisos estatales. Ese artículo está en El Caribe de hoy, lo recomiendo como educación, todo el que estudie, que le interesen los temas económicos, porque está bastante completo y bastante explícito. Y eso es realmente para ponerle la tapa al pomo al tema ese sobre el endeudamiento. Ahí no hay, nada se queda ahí pendiente. Vamos a una pausa, estamos en Economía y Mercado.